este conversatorio sobre educación inclusiva para todos en Ecuador. Hoy tenemos a una invitada especial que es la doctora María Brown, ministra de Educación del Ecuador. Hoy conversaremos sobre una de sus estrategias para este ministerio, que es justamente la educación inclusiva y el acceso a todos los niños a la educación en el Ecuador. Moderará este evento la doctora Sofía Ceballos, quien es la directora de la carrera de Educación de la Universidad de las Américas. Y nos acompañarán también Raquel y Joel, estudiantes de la carrera, que harán preguntas y llevarán este conversatorio de manera amena y abierta con la doctora María Brown, ministra de Educación. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias, Marlena. Bienvenidos todos a este conversatorio hacia una educación inclusiva para todos en Ecuador. Quiero darte la bienvenida. Muchísimas gracias. Y recordábamos justamente hace un momento con Paula, nuestra decana, que ya te habíamos recibido aquí en la inauguración de la licenciatura. Y nos pone muy contentos porque ya ves que tenemos a nuestros estudiantes acompañándonos de aquí. Y son quienes van a hacer la dinámica, van a llevar la dinámica del conversatorio. Pero además son los voceros, porque para organizar este evento nosotros pedimos a los estudiantes de la licenciatura y de la maestría en liderazgo educativo que generaran preguntas. Y bueno, aquí están los representantes de nuestros estudiantes y qué mejor que ellos que puedan dialogar contigo. También quería comentarte que dentro de este conversatorio tenemos dos temáticas. La primera, inclusión educativa. La segunda, capacitación y bienestar docente. Y la tercera, enseñanzas de la pandemia. En esta primera temática yo quisiera también comentarles a todos que cuando escogimos inclusión educativa, es decir, el tema que queríamos que los estudiantes generaran preguntas, pensamos en nuestra malla, porque cuando nosotros creamos la malla de la licenciatura, dijimos que debíamos tener un itinerario y que uno de esos debía ser el de inclusión educativa. Entonces, quiero dar realce a este tema porque estamos muy comprometidos desde la academia con la inclusión. Nosotros queremos formar a nuestros estudiantes en formar a los futuros alumnos, pues precisamente para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, los estudiantes que nos acompañan son parte del itinerario y quería justo comentarte que te van a hacer las preguntas relacionadas con esta temática y que pues estamos todos en armonía desde la academia y justamente desde lo que tú nos puedas aportar hoy. Entonces, doy paso ahora a Joel, que tiene pues la primera pregunta. Buenos días, qué gusto poder estar aquí ahora con usted y conversar sobre estos temas. Es un gusto para mí también poder conocerle, tener esta apertura de su parte para poder dialogar de una manera tan abierta y tan amena. Me parece algo increíble que probablemente jamás se me había ocurrido cuando chiquito estudiando, por ejemplo, en la escuela. Pero es lindo saber que ahora uno poco a poco va avanzando y tal vez en una posición como de docente llega a tener contacto con el ministerio. Me parece algo increíble. Mi primera pregunta para poder abrir sería la siguiente. Está muy claro que el Estado garantiza la inclusión educativa en todos los niveles. Entonces, mi pregunta va por el lado de que, sabiendo que en la Constitución y en la ley esto está normalizado, ¿cómo pueden ustedes garantizar que esto se cumple en las instituciones educativas? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Primero que nada, agradecer a Sofi, a la vicerectora, por esta invitación y a ustedes por también preparar estas preguntas y este conversatorio, la oportunidad de poder tener esta conversación también con todos quienes nos van a ver en este momento y poder también responder estas dudas que creo que no son solo suyas, sino de muchas personas que quieren conocer un poco mejor cómo se está planteando la política pública en educación. Como bien decían, el tema de inclusión es un tema fundamental en los 5 ejes de trabajo que ha planteado el Ministerio de Educación. Los 5 ejes son: el primero, encontrémonos, que es precisamente cómo retomar y recuperar la educación en este momento de pandemia, y responde tal vez a ese tercer grupo de preguntas que vamos a abordar el día de hoy. El segundo eje es todos y tiene como bandera principal la inclusión y la atención a la diversidad y también el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Vamos a abordarlo en más detalle. El eje fuertes, que también vamos a abordar el día de hoy, que es el cuarto eje, es un eje que tiene que ver con la formación docente, la capacitación, que es el segundo grupo de preguntas. El segundo eje, que es libres y flexibles, también vamos, yo creo que, a ver cómo esto también tiene que ver con la inclusión. Y
ahora podemos ir elaborando el por qué este componente de la flexibilización también hace parte de un modelo inclusivo. Y finalmente el eje excelencia, que ya tiene que ver más bien con el contenido y con cómo podemos incorporar dentro de la educación una serie de componentes que hacen que la educación sea más actual, como el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial, la cultura de paz, la educación en salud y bienestar, y cómo todo esto se vincula. Ninguno de estos 5 ejes funciona sin el otro y todos están vinculados al objetivo de desarrollo sostenible número 4, como quería poner como antecedente. Joela, tu pregunta, ¿no es cierto? La norma en el Ecuador en general, no solamente en educación, pero también en educación, es mayoritariamente garantista de derechos. Es una norma muy potente, es una norma muy completa, que normalmente establece criterios necesarios y básicos para la inclusión educativa de todos a lo largo de la vida, y que está muy alineado con esta tendencia internacional de pensar en el no dejar a nadie atrás. Nosotros estamos como país muy alineados desde la perspectiva normativa. Ahora, la dificultad siempre se presenta no tanto en la parte normativa, sino en cómo tú bien dices, aterrizar esto a acciones concretas y cómo garantizar que esa norma se cumpla. Primero, yo creo que hay que tener una claridad de cuál es la perspectiva de la inclusión que queremos promover. Cuando hablamos de inclusión, muchas veces las personas piensan que se trata solamente de atender a personas que tienen discapacidad dentro del sistema educativo y que la inclusión se limita a la discapacidad. Y creo que ahí empieza el primer error, porque comenzamos a pensar en estrategias dirigidas solamente a un grupo de personas que tienen unas características específicas y no partimos de este concepto básico de la diversidad. Y por eso tal vez yo hago mucho énfasis cuando hablo de este tema en el concepto de atención a la diversidad dentro del aula, porque todas las personas, todos los niños dentro de las aulas son distintos el uno del otro, tienen características diferenciadoras y tenemos que saber como docentes cómo atender a esas características y cómo sacar el mayor potencial de cada uno de estos niños y cada uno de estos jóvenes para que ellos puedan alcanzar sus objetivos personales. Y también considerando las circunstancias y los distintos estilos de aprendizaje. Entonces, un elemento fundamental para lograrlo es la formación docente y creo que el rol de la academia es fundamental, que tengamos primero y principalmente unas mallas curriculares de educación a nivel de licenciatura y luego de formación a nivel de maestría y doctorado, que transversalicen este concepto de la atención a la diversidad, en donde también se hable de interculturalidad, en donde este eje todos, nosotros hablamos de que la interculturalidad tampoco se restringe solamente a los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador y que deben estar en instituciones educativas aisladas y solamente ellos hablar sobre qué significa la interculturalidad, sino que realmente en todas las unidades educativas del país se viva la interculturalidad, se conozca sobre la diversidad. Una de las estrategias fundamentales para lograr esto es el eje libres y flexibles, porque allí tenemos planteada la construcción de currículos contextualizados. ¿Qué significa esto? Tener un currículo nacional unificado, pero este currículo funciona como un paraguas para luego poder aterrizar en mesocurrículos que tengan una pertinencia cultural y territorial. Para darte un ejemplo, nosotros hemos trabajado ya en el ministerio, antes de mi gestión incluso, en el modelo pedagógico y en el currículo contextualizado de Galápagos. Galápagos tiene un contexto único, irrepetible, y los contenidos y lo que se aprende en Galápagos debería ser pertinente a ese contexto, a esa realidad, hacia la vocación también del turismo sostenible y otros elementos que las islas requieren. Y este ejercicio se puede hacer realmente en todas las partes del país. Entonces, estas son, para mencionar, 2 estrategias de cómo poder aterrizar la inclusión. La formación inicial docente en diversidad, atención a la diversidad e interculturalidad, y en segundo lugar, la contextualización de los currículos. Muchas gracias, ministra. Yo igual quería darle la bienvenida. Es un gusto para mí poder estar en este conversatorio entrevistándola. Con respecto a lo que mencionó mi compañero, yo quisiera saber cómo podemos colaborar nosotros como educadores y como futuros educadores al cumplimiento de este derecho. Bueno, yo creo que el primer paso es haber escogido ser docentes.
Gracias por eso. Check. Sí, primero y principal, claro, las personas que tienen esta vocación de la docencia normalmente son personas que aman lo que hacen. Conversábamos de esto justo antes de iniciar la entrevista. Decíamos que muchas veces los distintos caminos que hemos optado son tan diversos y nos llevan a este punto de llegar a ser profesores, y una vocación muy grande, es una vocación de mucha dedicación, y ese es el primer paso. ¿Cómo poder aportar? Creo que uno de los componentes para poder aportar a la interculturalidad y la atención a la diversidad, a la inclusión, tiene que ver con esa formación. El poder tener esta perspectiva más amplia de lo que significa la inclusión y conocer nuestro país. Muchas veces lo que nos pasa es que estamos familiarizados con el entorno en el que vivimos, conocemos la realidad de las personas más allegadas a nosotros y desconocemos o estamos muy alejados de la realidad de una gran mayoría del país. Para dar un ejemplo ahí, Raquel, muy pocas personas saben que las instituciones educativas particulares en el país son un elemento importante y un aliado estratégico del Ministerio de Educación y de la Educación Fiscal. Tenemos 16,000 instituciones educativas a nivel nacional, de las cuales un poquito más de 2,000 son particulares o fiscomisionales, pero de ellas la gran mayoría son particulares populares. Son instituciones educativas que cobran pensiones menos de $80 por estudiante. Por lo tanto, la concepción que muchas veces tenemos de que la educación particular es solamente para la élite, que la educación particular es solamente de un solo estilo, a veces es errada. Y esto da cuenta del desconocimiento de la realidad del territorio. También muy poca gente sabe que cerca del 40% de las instituciones educativas, de estas 16,000 que te contaba, son unidocentes o bidocentes. ¿Qué quiere decir esto? Que están en la ruralidad o en áreas urbano-marginales, en donde un solo docente trabaja con grupos de estudiantes de primero a séptimo de básica, en modalidades multigrado. 40% de nuestras unidades educativas tienen estas características. Formarnos para poder atender este tipo de contextos que son diversos es fundamental. También poder conocer sobre la diversidad cultural para que desde la educación podamos celebrar esa diversidad étnica, lingüística que tiene el país, y también contribuir a la conservación del patrimonio vivo, del patrimonio cultural inmaterial a través de la educación. Y el hacer esto también nos genera un ambiente de respeto, un ambiente de tolerancia, un ambiente de convivencia armónica, pacífica, porque uno no puede amar lo que no conoce. Entonces, la invitación de cómo ayudar es primero conocer a qué estamos entrando, en qué país servimos, en qué país trabajamos y a qué proyecto de país queremos contribuir. Y en este caso, pues yo les invito a contribuir un proyecto de país, un país del encuentro, un país del diálogo, un país pacífico, democrático, y ese es el proyecto que desde la educación también tenemos que impulsar. Muchísimas gracias. Muy importante mencionar este tema de que Ecuador se vuelva un país democrático. Estamos hablando también de la pertinencia nuestra como docentes dentro del aula, y me parece súper interesante lo que nos menciona ahora sobre este tipo de realidades que tal vez no son conocidas para muchos, sobre una escuela unidocente o sobre la realidad de escuelas particulares en general. Otra duda que tenemos nosotros, y viene sobre este mismo tema, es ¿qué nuevas políticas se van a implementar para asegurar que la educación tenga acceso para todos ahora? O sea, para cada estudiante dentro de nuestro país. Bueno, más que nuevas políticas es afianzar las políticas que existen. Como decíamos hace un momento, ya tenemos un cuerpo normativo bastante garantista de los derechos. Yo destaco el acuerdo ministerial 025A, el 025 y el 026, que es un alcance a este acuerdo, que habla sobre la atención en educación a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Esta normativa es una normativa que además es un referente regional. Establece que los estudiantes pueden ingresar al Sistema Educativo Nacional Fiscal en cualquier momento del año lectivo. Entonces, si es que tú llegas al país, eres migrante, por ejemplo, y llegas en la mitad del año lectivo, tienes derecho a acceder al sistema educativo. Establece un proceso en el cual no tienes ningún requisito para poder ingresar.
Inclusive puedes ingresar al sistema educativo sin tener un documento de identidad, lo cual es fundamental. Récord académico. Entonces se establece también en el acuerdo cómo se hacen unas pruebas de ubicación para saber el nivel educativo en el que está el estudiante y pueda reincorporarse, considerando también su edad cronológica, de manera que esté con niños de una edad similar, y establece además que si llegas después del periodo mínimo en donde ya no vas a cumplir con el número de días de clase que exige la norma, puedas entrar en un proceso de adaptación, de adecuación, que se llama el aprestamiento. El aprestamiento permite que los estudiantes que llegan en estos periodos extraordinarios al sistema educativo entren al sistema educativo como una medida de protección integral. Porque la educación no solamente está allí para garantizar los aprendizajes. Este es un componente y un componente fundamental. Pero la educación también está allí para ser un espacio de prevención de la violencia, un espacio de protección integral y de bienestar. Es tal vez uno de los principales roles que tiene la educación. Y en ese sentido, ustedes como futuros estudiantes para ser futuros docentes, tendrán también que conocer elementos fundamentales sobre el desarrollo socioemocional, sobre primeros auxilios psicosociales, cómo identificar y referir y cuáles son las rutas de protección en caso de poder tener alertas sobre posibles estragos o violencia en sus estudiantes, que van más allá de solamente la enseñanza del currículo, que tienen que ver con esta mirada más integral del desarrollo de las personas que están a nuestro cargo, que son los estudiantes, y también esta apertura de aprender de ellos y de poder también tener este espacio de interacción más democrático, como decíamos hace un rato, en donde los profesores no solamente seamos esta autoridad que instruye y que da y imparte información, sino que sean efectivamente facilitadores del conocimiento, protectores del entorno, y que puedan constituirse en una verdadera familia que apoya a la educación que llevan también las familias, los papás, las comunidades, los medios de comunicación. Es decir, este trabajo de educar no es un trabajo que se restringe a la escuela, es un trabajo que sale de la escuela y está vinculado con la comunidad, ¿no? Y esto es fundamental. Entonces, más que nuevas políticas, es afianzar las que existen para que podamos garantizar la inclusión a lo largo de la vida. Muchas gracias. Qué importante mencionar esto de que la educación no se queda solo en las aulas, en el impartir materias, sino que también nosotros ser guías de formar ciudadanos que puedan realizar un bienestar para el mundo, ¿no? Yo quería preguntarle cómo promover desde el Ministerio propuestas pedagógicas para el trabajo con personas con necesidades educativas especiales dentro del mundo. Bueno, en el eje todos está también el elemento fundamental de cómo poder abordar la inclusión, la verdadera inclusión de estudiantes que tienen necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad. Y allí es importantísimo plantear primero nuevamente qué entendemos por inclusión. En el Ecuador conviven dos modelos al mismo tiempo. Convive un modelo inclusivo que normativamente hablando, como mencionábamos hace un momento, te exige que una persona con discapacidad pueda estar dentro de una institución educativa conocida como ordinaria, ¿no es cierto? Una institución educativa regular, o como la queramos llamar, y que dentro de esa institución educativa debemos hacer las adecuaciones curriculares, podemos hacer también estas medidas adicionales para poder tener el espacio adecuado para poder atender a este elemento de la diversidad, a este tipo de diversidad. Esto sucede en algunos casos, pero faltan algunas herramientas que tienen que ver con la infraestructura, que puedan garantizar el acceso universal. Y hablando de accesibilidad universal, también tenemos la necesidad de formar a los docentes en cómo hacer adecuaciones y adaptaciones curriculares, no solamente para la discapacidad intelectual, sino en general, adecuaciones curriculares para todos sus estudiantes.
Y tenemos el enorme desafío también de generar sensibilidad en la comunidad. Muchas veces quienes no saben cómo interactuar o no sabemos cómo promover este espacio de intercambio son los mismos estudiantes y las familias de los demás estudiantes, incluso los docentes, que no conocemos, no sabemos cómo reaccionar, cómo debería funcionar, y a veces entramos en estas prácticas que son excluyentes. Entonces también el trabajo con la comunidad es fundamental. Este es un modelo, ¿no? El modelo inclusivo. Y luego tienes el modelo segregado. Todavía en el país tenemos instituciones educativas especializadas, como se conocen, que atienden específicamente a personas con discapacidad. Son centros que son cerca de 100, un poquito más de 100 a nivel nacional, que son fiscales y algunos particulares, en donde trabajamos específicamente con poblaciones que tienen discapacidades severas, en donde también se junta, ¿no?, este proceso de aprendizaje del currículo con elementos que tienen que ver con las terapias físicas, terapias de lenguaje, etcétera, ¿no? Todo este entorno que también tiene que ver en muchos casos con el vínculo de la salud. Necesitamos ir transformando nuestro sistema educativo hacia un sistema que sea verdaderamente inclusivo. Es un poco dicotómico que convivan estos dos modelos y tenemos que pensar cómo este modelo de educación segregada puede ir transformándose en un modelo de centros de recursos para la inclusión, en donde estas instituciones se conviertan en un referente para todas las instituciones de su entorno, que puedan explicar y acompañar a los docentes de instituciones educativas ordinarias en cómo trabajar en inclusión, en cómo trabajar en diversidad, inclusive en prestar recursos tecnológicos, insumos también para accesibilidad física a las instituciones educativas, trabajar con las unidades de apoyo a la inclusión y con los pedagogos de apoyo a la inclusión para que todas las instituciones educativas puedan tener un mejor trabajo en inclusión y que los estudiantes que están en estos ahora centros que son especializados puedan a su vez interactuar con niños, niñas, con jóvenes que no tienen discapacidad y que podamos tener esta interacción, que sea una interacción más natural, que nos ayude a entender que esta convivencia es lo normal, que una vez que sales de la institución educativa, en el entorno todos estamos y compartimos los mismos espacios, no estamos segregados. Entonces no es bueno que conviva esta segregación solo en la educación y luego entonces se hace mucho más difícil la reinserción o la incorporación a la sociedad. Muchísimas gracias. Yo creo que prácticamente respondí a mi pregunta. Nos mencionó ahorita que tenemos dos ámbitos, ¿no? Como que el lado segregado y el lado en el que hay la inclusión, pero ambos también trabajan con el tema de las discapacidades. Somos conscientes de que hay muchos estudiantes a diario asistiendo a nuestras instituciones con discapacidades, probablemente muchas a niveles profundos. Entonces, mi pregunta, expandiendo ya lo que nos comentaba, es ¿cómo podemos tal vez crear un modelo educativo especializado que abarque en realidad a todos estos estudiantes con discapacidades, inclusive cuando son discapacidades profundas? ¿Se los puede considerar a todos dentro de un solo modelo o no se puede hacer eso? Mi aspiración es que sí. Como yo te decía hace un momento, yo creo que tenemos que ir transformando este modelo de la convivencia, de la inclusión, que realmente no es una inclusión completa, real en todos los casos, y la convivencia de estos modelos segregados hacia un modelo unificado, en donde existe este vínculo de estos que yo llamo centros de recursos o de apoyo a la inclusión y el resto de las instituciones educativas a nivel nacional, en donde haya mayor diálogo. Es una transformación que tiene que irse dando de manera paulatina. Yo creo que tampoco tenemos que ser también muy claros en que estos procesos son procesos de transformaciones que toman tiempo. En educación, eso tal vez es una de las cosas que a veces nos frustra a los que trabajamos en política pública educativa, porque los cambios no se ven de un día al otro. Los cambios toman mucho tiempo en poder consolidarse. Para nosotros saber si es que un currículo o un modelo funciona, tenemos que tener al menos un cohorte de estudiantes, y un cohorte de estudiantes es al menos 12 años. ¿No? Entonces, siempre las políticas públicas y las transformaciones en la educación tienen que estar pensadas con una perspectiva de mediano y largo plazo, porque de lo contrario estamos generando una política que no se puede consolidar en el tiempo. Siempre tiene que estar pensada también desde la continuidad, construir sobre lo que ya se ha avanzado para poder seguir afianzando,
consolidando los cambios, generando o redirigiendo en donde sea necesario, pero no cambiarlo todo, no refundar siempre la política educativa, sino que necesitamos construir sobre lo que ya existe, sobre el camino ya recorrido para que efectivamente podamos ver resultados, y en este caso no es la excepción. Vamos a poder llegar hacia eso, pero lo tendremos que hacer de manera paulatina y como muy responsable también, con el proceso de formación, con el proceso de normativo, sin duda, pero también con una concienciación, la sensibilización de la comunidad en su conjunto. Sí, interesantísimo. Hemos dado, bueno, podemos cerrar la parte de la temática de inclusión educativa, y yo solo quiero rescatar algunos puntos que se han topado en este diálogo, en esta primera parte, y resalto mucho esta frase, ¿no? De no dejar a nadie atrás. Entonces, la verdad es que esto nos lleva mucho y nos inspira un montón a seguir con la práctica educativa. Y también el tema que topaste relacionado con el acuerdo político potente que tenemos. Eso nos da pauta para que, si ya está esta parte base, pues podamos actuar y comprometernos aún más todavía con la educación. También me ha gustado muchísimo y resalto el tema de conocer la realidad del país. No podemos pensar que estamos solamente viviendo en el metro cuadrado, ¿no? Sino que hay algo más. Y también nos inspira para fomentar en nuestros alumnos esto, ¿no? De ir más allá, ¿no? De que conozcamos una realidad que no es siempre la que está más cercana. Entonces, creo que podremos comprometernos con eso para que podamos apoyar más. La verdad es que esa es la intención. Y bueno, esto de la transformación de inclusión segregada también creo que es un objetivo que, como bien lo has dicho, es a largo plazo, pero también cuenta con nosotros para esto, ¿no? Para que nuestra formación con los alumnos, nosotros pensemos en esto de un modelo unificado, que es una educación para todos al final. Entonces, rescato esto de esta primera parte, y bueno, que podamos precisamente trabajar por la diversidad, ¿no? Para no dejar a nadie atrás, súper importante. Doy paso entonces a la temática número 2, que tiene que ver con capacitación y bienestar docente. Y bueno, algo ya nos has comentado hace un momentito. Vamos entonces a empezar con Raquel. Ya. Hemos visto que uno de los pilares fundamentales para brindar una educación de calidad es justamente la capacitación docente. Y bueno, yo quería preguntarle qué capacitaciones sobre necesidades educativas especiales van a recibir los docentes para poder fomentar la inclusión dentro de las aulas. Bien, sí, la capacitación, yo diría que la formación inicial, la formación continua, que puede ser capacitación o no, y una tercera patita que yo considero que es la que es más potente para transformar, es el acompañamiento pedagógico. Los modelos en los cuales no solamente estamos en cursos en donde recibimos información, sino donde tenemos también la posibilidad de que un tutor, de que un asesor, de que un mentor nos acompañe en tratar de implementar esas transformaciones y pueda retroalimentar nuestra práctica. Creo que eso es lo más eficiente. Tal vez es lo más costoso, porque establecer un mecanismo de acompañamiento pedagógico requiere de un despliegue de personal a nivel de territorio que esté con los docentes en la práctica, que pueda observar sus clases, retroalimentarle, darle ideas de cómo mejorar en su quehacer. Pero en cambio es la que más impacto tiene, la que más transformación genera, es la más potente. Por lo tanto, no olvidarse de que esta capacitación tiene que estar acompañada con prácticas, y que estas prácticas idealmente debiesen tener también este ejercicio de retroalimentación. Y ahí tenemos un desafío importante a nivel del vínculo que tenemos con la academia, en donde también debemos pensar cómo este vínculo con la comunidad desde las facultades que tienen carreras de educación pueden vincularse mejor en las prácticas preprofesionales. Ya desde los estudios que ustedes realizan como estudiantes de educación, que estas prácticas en el aula sean más útiles para ustedes, pero que también ustedes lleven a esas instituciones educativas innovaciones. Están saliendo de la universidad en donde ya ustedes tal vez están más a la vanguardia en elementos que a lo mejor los docentes que ya tienen más años en el magisterio no tuvieron la oportunidad de tener la misma formación. El tema de inclusión y atención a la diversidad es algo que es relativamente nuevo en casi todas las carreras de educación. Todavía tenemos pensums y mallas curriculares en carreras de formación inicial docente que no incluyen de manera transversal a la inclusión.
Por lo tanto, si es que en ese ejercicio de práctica preprofesional vemos que puede haber esta ida y vuelta, ¿no es cierto? No solamente que el estudiante vaya a aprender del docente que ya está en ejercicio, sino que el docente en ejercicio aprenda del estudiante, que exista esta relación simbiótica entre ambos, puede estar en beneficio de todos los estudiantes. ¿Qué capacitaciones existen? Y ahí yendo a la formación continua. El Ministerio de Educación tiene una plataforma que se llama Me Capacito. Y Me Capacito tiene una serie de itinerarios formativos a los que pueden acceder los docentes del Magisterio Fiscal, más de 140,000 profesores que tenemos que son docentes fiscales, que pueden acceder a estas capacitaciones gratuitas. Muchas de ellas son en línea y algunos son cohortes de modalidades híbridas, ¿no? En donde también hay un acompañamiento sincrónico con algún tutor o algún docente. Y tenemos dentro de esa plataforma varias capacitaciones, varios procesos formativos que tienen que ver con la atención a la diversidad, las necesidades educativas especiales, y un gran número de docentes ha recibido estas capacitaciones. También el año pasado, y quisiera mencionarlo porque me parece que fue una experiencia enriquecedora y que se va a replicar este año también, desarrollamos con el Consejo Noruego para Refugiados, la UNESCO y el Ministerio de Educación un proceso de formación al que se suma este año la Organización Internacional del Migrante, que se llamó Sensibilízate. Y Sensibilízate no era necesariamente un curso, sino era un proceso de formación transmedia, en donde los docentes también tenían que generar unos videos en YouTube, tenían que interactuar entre ellos, rescatar buenas prácticas para conocer la normativa sobre inclusión, el Acuerdo 025A y sus reformas, que pudiesen conocer cómo esto se aterriza, qué significa inclusión, cuál es la normativa vigente sobre inclusión y ejemplos de cómo aterrizar la inclusión en la atención ciudadana. También se formaron los servidores públicos que atienden a la población en los distritos educativos para que ellos también puedan informar a la población desde esta perspectiva de inclusión. Este tipo de iniciativas creo que son las que hay que replicar porque no son procesos de formación tan rígidos, sino más bien cercanos, que utilizan otros medios como pueden ser YouTube, como puede ser el TikTok, el Facebook, que los propios docentes generen contenidos que rescatan buenas prácticas y que pueden ser viralizados también, ¿no? Por WhatsApp. Entonces, pensar en también fuera de la caja, en cómo estos procesos de formación pueden adecuarse a la nueva realidad y a cuáles son los medios en los cuales ahora todos nos comunicamos los unos con los otros para generar estos cambios en la idiosincrasia y en la ideología que tenemos sobre qué significa la inclusión. Bueno, yo quiero interrumpir un momentito porque en efecto el tiempo se nos ha pasado y nos quedan algunas preguntas que esperamos poderte formular en alguna segunda ocasión, poder contar contigo en este diálogo con estudiantes por el bien de la educación y por la transformación de nuestra sociedad a la final. Quería realmente agradecerte por la presencia aquí, ponerte a disposición la biblioteca infantil para que podamos trabajar en conjunto, ¿no? En proyectos interdisciplinarios para que los niños puedan, precisamente niños jóvenes, niños, niñas y jóvenes, acudir. Tenemos pensado trabajar en proyectos que potencien la competencia lectora, pero no solo eso, sino que el aprendizaje en general y que amen la lectura. El espacio es cálido, entonces ponemos a tu disposición esto, junto con nuestros estudiantes que suelen hacer prácticas también aquí. Cuenta con la academia, cuenta con los estudiantes y nuestro lema es que la educación es el motor para cambiar el mundo. Estamos comprometidos con esto y queríamos agradecerte por el tiempo que nos has dedicado. Es muy enriquecedor agradecer a la audiencia que nos ha acompañado hoy también. Y finalmente quiero agradecer también a UDLA Channel y a UDLA Ediciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y sin duda podemos seguir conversando en otro momento y sobre estos temas que quedaron pendientes en esta conversación. Quedamos unos temas ahí, pero muchísimas gracias por tu apertura, por tu ayuda hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Encantada.